¿Qué tal mi gente de YouTube? Es Arnold aquí con otro video y esta vez se trata de mi querida ciudad chilena de Valparaíso. ¿Sabías que Juan de Saavedra le dio su nombre en honor a su ciudad natal en España? Bueno, quédate hasta el final para enterarte de todo lo demás y darle un recorrido a esta historia. Colorida, caótica, poética y profundamente chilena. Valparaíso no solamente es un puerto, es una ciudad viva que trepa cerros, navega historias y respira arte. Hoy te invito a recorrer su historia, desde los tiempos que era solo un fondeadero indígena hasta convertirse en el puerto más importante del Pacífico Sur, a través de terremotos, incendios y olvidos. Valpo sigue latiendo. Esta es la historia de Valparaíso. Orígenes y época prehispánica. Mucho antes que los barcos europeos surcaban estos mares, la costa donde hoy se asienta Valparaíso era habitada por changos y picunches. Eran pueblos del mar, pescaban, recolectaban mariscos y navegaban en balsas hechas de cuero de lobo marino. No había ciudades, pero sí una intensa vida costera, conectada con la naturaleza y los ciclos del océano. Número 3. Llegada de los españoles y la colonia. En 1536, el español Juan de Saavedra desembarcó en la bahía a bordo del Santiaguillo. Bautizó el lugar como Valparaíso, en honor a su pueblo natal en España. Durante la colonia, el puerto fue una escala secundaria. No fue fundado oficialmente, ni tuvo gran desarrollo urbano, pero sirvió como punto de paso estratégico para las embarcaciones que recorrían la costa suramericana. ⁇ 4. El gran puerto del Pacífico. El verdadero auge llegó en el siglo XIX, tras la independencia de Chile. Valparaíso se abrió al comercio y se convirtió en el principal puerto del Pacífico Sur. En tiempos de la fiebre del oro en California, era parada obligatoria entre Europa y el norte de América. Llegaron los ingleses, franceses, alemanes, croatas. Y con ello llegaron bancos, compañías de seguro, consulados, periódicos y una arquitectura que aún sobrevive. Aquí nació el Mercurio, el diario en español más antiguo y aún en circulación. Valparaíso fue pionero, tuvo el primer cuerpo de bomberos voluntarios de Sudamérica, la primera bolsa de comercio y los icónicos ascensores que aún hoy suben y bajan los cerros. Por tu felicidad a costa de la mía, pero si ahora tienes Número 5. Desastres y declive. solo la mitad del gran amor, Pero toda época dorada tiene su ocaso. En 1906, un devastador terremoto arrasó buena parte de la ciudad. Y unos años más tarde, el Canal de Panamá cambió las rutas marítimas, quitándole a Valparaíso su protagonismo comercial. La ciudad comenzó a decaer. A esto se sumaron grandes incendios, como el trágico en 2014, que destruyeron cientos de viviendas en los cerros.
pero Valparaíso siempre ha sabido levantarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. 6. Valparaíso cultural y patrimonio. En medio del abandono nació otro Valparaíso, el de la cultura, la poesía y el arte callejero. Una ciudad bohemia, rebelde, llena de colores. Aquí vivió Pablo Neruda, quien llamó el Puerto Loco. Sus murales, sus escaleras pintadas, sus cafés literarios y su efervescente vida universitaria le devolvieron el alma al concreto. En 2003, la UNESCO reconoció su historia y arquitectura como título del Patrimonio de la Humanidad. Valparaíso había vuelto a brillar, pero de otra forma, con arte. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Que no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. 7. Valparaíso hoy. Desafíos y resistencia. Hoy Valparaíso enfrenta desafíos profundos. Pobreza, incendios recurrentes, deterioro urbano, falta de planificación. Pero también hay luces de esperanza. Colectivos ciudadanos, artistas, estudiantes y vecinos que no renuncian a su identidad. Porque Valparaíso es más que sus edificios. Es su gente, su historia, su espíritu que nunca se rinde. Una ciudad que se reinventa una y otra vez. Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que tu brazo borracho de amor. El monumento de los 21 de mayo, pasó 21 de mayo, y tenemos nuestro gran héroe que se llama Arturo Prat. Fue el que combatió para el combate naval de Iquique en 1878. Esa es una ciudad del norte donde fue la guerra del Pacífico, donde se originó la batalla a través del mar contra Perú, que fue nuestro rival, con una nave que venía de Inglaterra, que es el Huáscar, que lo tenemos en el sur de Chile de Museo Naval. Fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche que te Valparaíso no se explica, se vive, se respira, se siente. Es una ciudad suspendida entre el mar y el cerro, entre el arte y el abismo, entre la nostalgia y el futuro. Si alguna vez visitas Chile, no puedes dejar de conocer este lugar mágico que guarda en sus calles la memoria de todo un país. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Valparaíso. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Y cuéntame en los comentarios qué otra ciudad quieres conocer. Hasta la próxima.